Queridos amigos, con tres encantadoras damas, damas que el pueblo de Puerto Rico les debe, tanto a ellas como a los que no están aquí, pues una labor de una abnegación extraordinaria, de un sacrificio que sencillamente no hay palabras ni dinero con que se pueda pagar lo que han hecho por el pueblo de Puerto Rico cuando el pueblo de Puerto Rico las necesitó, las comadronas. Presento a ustedes en la noche de hoy, en primer término, a doña Cándida Carrillo, instructora y supervisora de comadronas de San Juan. Doña Cándida, para iniciar esta interesante charla, yo quisiera preguntarle, doña Cándida, ¿de dónde se originan las comadronas? ¿Cómo nacen las comadronas? ¿Por qué el de las comadronas? Bueno, le voy a decir, desde que el mundo es mundo, han habido comadronas. No únicamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero. Ajá. Pero ellas, todas las comadronas, hacían los partos en Puerto Rico, porque los médicos no se dedicaban a la partería como hoy día. Porque los obstetras hoy día, pues, tienen una profesión muy lucrativa, entiendo yo, pero hace muchos años los médicos no bregaban con eso precisamente. Ah, caramba. Y principalmente cuando se trataba de ir a atender a alguien que allá en Oyomula estaba dando a luz o iba a dar a luz, porque era en los campos donde los medios de transportación resultaban muy difíciles. Sí, correcto. Entonces, de ahí es que nacen las comadronas. Las comadronas, y que hubieron muchas, porque ellas heredaban ese trabajo, esa profesión de sus antepasados. Oh, o sea que la comadrona, pues la mamá había sido comadrona y entonces la otra había sido, la abuela había sido... Déjeme decirle que cuando yo empecé a trabajar en este programa de comadronas auxiliares, estuve en una misma clase, la abuela, la madre y la hija. Oigan eso, la abuela, la madre y la hija. Y yo creo que entre las tres, fue en Caguas. Entre las tres trajeron miles y miles de muchachos al mundo. Bien, con usted vamos a bregar porque usted es la más moderna. Usted se inició en el programa este de... Comadronas auxiliares. Comadronas auxiliares de los años 31, 1931 en adelante. Pero yo quiero llevarlos a ustedes, mis queridos amigos, a las comadronas de hace muchos años, cuando les llamaban clandestinas, porque no existía este programa, y ellas mismas se decían... No le voy a decir, le llamaban clandestinas, no en ese tiempo le llamaban parteras. Clandestina fue cuando se organizó el programa de comadronas, que se trajeron a clase, todas las que quisieron venir a clase, y las que se quedaron que no quisieron, y siguieron haciendo parto, esas eran comadronas clandestinas. Ah, caramba, mira, que mucho uno aprende en este programa. ¿Alguno de ustedes aquí, de los técnicos, dio a luz con una comadrona? ¿Tú? ¿No? ¿Y tú? ¿Y tú? Ajá, ¿y tú? Déjeme decirle que todos los que hemos nacido en el siglo pasado y en este siglo, hasta hace poco, hemos nacido en manos de comadronas clandestinas, no parteras. Parteras. Entonces hay una diferencia entre partera y comadrona. ¿Oh, sí? Pues dígame, ¿cuál es la diferencia? La partera era esa comadrona, como ellas le van a contar dentro de poco, que eran ellas. Partera, entonces... Eran comadronas por intuición. Entonces, ¿cuándo se les llamó entonces comadrona? Bueno, tan pronto se inició el programa de comadronas en Puerto Rico, auxiliares, de comadronas auxiliares, se trajeron a clase, se les dieron cursos elementales en cuanto a la obstetricia y en cuanto al cuidado de la madre y el niño. Y entonces se le dio un curso. La doctora Robert fue la primera que personalmente iba a darle las clases a ellas. Después se nombraron 2 enfermeras comadronas a través de la isla, a visitar todos los pueblos, y traíamos todas esas que eran comadronas parteras, las traíamos al pueblo a darle clases. Pero muchas eran tan montunas que nunca habían bajado a la ciudad. Oigan eso. Y entonces esas no quisieron. Pero que al tiempo volvimos otra vez sobre ellas y conseguimos que vinieran muchísimas de ellas. Pero las que no vinieron se quedaron, y esas eran comadronas clandestinas, y esas las perseguíamos. Está muy bien eso. Bueno, vamos a pasar a presentarles a doña Celia Toledo. Doña Celia Toledo es de Lares. Buenas noches, doña Celia. Doña Celia, yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted se inició? Digo, porque tuvo que haber un comienzo. ¿Qué fue la que la motivó o
o la llevó a ser partera o comadrona? Bueno, pues mi mamá era comadrona, pero yo no tuve instrucciones de ella, ¿verdad? Sobre de esto. Pero del nunca caso. se coló a averiguar, a ver, a Si mirar. no se podía uno colar. Ah, entonces eso era una Porque cosa. si yo era niña y eso era... Ah, eso era una cosa muy especial. Sí. Ajá. Y entonces, pues después de yo casada, Ujú. después de yo casada fue que me... Se inició. Sí. ¿Y cómo fue? Pues la vecina me mandó a buscar para que fuera a prestarle una ayuda. Como usted era hija de comadrona, se imaginó que usted sabía, pero usted sabía. Nada. Nada. No, Qué lío. lo primero. ¿Y qué usted hizo? Entonces, pues ella me dijo, entonces cuando yo llegué, le dije, aquí estoy, ¿para qué me quiere? Para que me des una ayuda, que me le cortes la tripa a ese muchacho que está ahí, en el piso. Adiós, pero ya había Ya nacido el muchacho. Ya, sí, ya Dios. estaba. Ya estaba. A fuerza de lo que le dije, ¿sabes? Tú sabes que yo le dije que había nacido. Ajá. ¿A fuerza de qué? ¿Cómo? Entonces, como no habían inyecciones para calmar el dolor ni aquello, se metían 2 o 3 pitorrazos. ¿Qué va? ¿Seguro? Ah, sí, entonces se metían 2 buenos juanetazos Y fuerza. y ¿verdad? fuerza. Ajá. Y cuando la llamó ya el muchacho estaba... Sí, estaba afuera, estaba ¿Pero ya. dónde daban a luz? ¿En el una piso, cama? En el piso. Ah, en el piso. Sí, Pero todo el mundo en aquella era en el piso. En el piso. Se tendía algo. Una toalla, un Sí, paño. sí, Ajá. sábana. Ah, ¿y qué En pasó? otro tiempo era el petate. Ah, bueno, vamos al petate primero entonces. No, pero vamos a ver primero cómo usted se inició. Vamos a ver cómo fue. Usted llegó, la doña le dijo, ahí nació este muchacho, córtamele la tripa. Sí. Porque usted? le voy a decir, todo el trabajo más importante es de separar el niño Del de cordón la- umbilical. Del cordón umbilical, Ajá. de la placenta. De la placenta. ¿Eh? Pues entonces yo dije, pero si yo no sé Ay, esto. Virgen. Pero Dios mío. Pero dije, búscame una tijera, de momento así. Ujú. Y búscame la tijera, pero que esté con agua hervida. Ajá. Y un cordón. Y un poco de algodón. Ajá. Pues cogí el muchacho y lo bañé. Pero no le había cortado el cordón todavía. No, todavía. Ah, primero no, lo- no se le cortaba, en ese tiempo no se le cortaba para bañarlo, se bañaba primero. En ese tiempo, Y seguía el muchacho unido. bueno, Ajá, ahí unido ajá. todavía. Ajá. Sí, sí amajaba, porque había que amajarlo, porque durante él estaba botando, podía botar Ah. sangre a través de la tripa. Ah, se amarraba, pero no se cortaba. No se cortaba. Ah, y entonces se bañaba. ¿Con qué entonces- bañaban al muchacho? ¿Agua caliente? Agua tibia. ¿Y qué más? tibiecita. ¿Algún aceitito, alguna cosita? ¿No le- El aceite, se le ponía después el aceite, después del baño se le ponía el aceite. Ajá. Y se le dejaba. ¿Aceite de qué? Aceite de oliva, Ajá. que era lo que se usaba. Bien. Dele para adelante. Bueno, pues entonces, Ajá. pues cogí y lo bañé, y después que lo bañé, lo cogí y le amajé Ajá. y le corté. Y, Y de ahí cogí y le Ah. puse un poco de algodón. Ay, para eso es el algodoncito, aquí en el para ombligo. ponérselo en el ombligo, Ajá. en el pedazo en el muñón que se nombra, Ajá. en el pedazo de tripa que queda, que se Ajá. dice ombligo. Sí. Y entonces, pues después, venga la caja, la caja. Acá, ¿no? Sí, yo La- también voy en eso. Debe ser la... No se ocupe. Bueno, ¿Eh? se Ajá. turbó usted que es el jefe. No se ocupe, que yo me turbo todos los días. No se ocupe. No se ocupe. Se faja el muchacho. Sí, Ajá. la faja. Ajá. Y después se le pone la ropa, el gojo. El gorrito, ¿para qué era el gorrito? El gojo se le pone, se amaja de aquí, entonces de acá se la amaja de la De la faja. Entonces, para que por quede del así, cordoncito del gorro se amarra de la faja. de la fajilla, Se amarraba. se ¿Y para amajaba, qué? Para que no se vaya para allá la cabeza. Ah, para que la tuviera, para que no se fuera a ahogar con algún... Sí, con una secreción de las que le Ah, podía venir el ya vómito, veo. ¿verdad? Y entonces, pues, se envuelve en la sabanita Ajá. y se pone. Muy bien, ya tenemos al muchacho fuera de peligro. ya está. De manera que vamos a pausar brevemente y vamos a seguir que esto cada vez se pone más interesante. Pues, ya tengo. Bien, doña Celia,
Usted me habló de que ya el parto, pues me habló de un segundo parto. ¿Cuál es el segundo Pues el parto? segundo parto se nombraba en aquel tiempo la placenta. ¿Cómo? Explíqueme eso, explíqueme. Pues la placenta es la que está con el, Sí, usted sabe, con el niño, sí. que el, sí. el niño se alimenta a través de la Correcto, cegar en la correcto, muy placenta. bien. Pues ese es el segundo parto. Ajá, ¿y cómo se hacía eso? Pues si se... ¿Qué se daba, sistema? ¿Cómo le llamaban ustedes a eso? ¿Cómo? pues la- Sí, pero ¿cómo producían el eliminarla? eliminarla. Sí, ese Pues, es el segundo parto. Pues se le ponía la mano, se le hacía presión Ajá. aquí arriba, así, y entonces se movía y Y salía. al otro lado. Muy bien, perfectamente bien. Dígame una cosa, ¿y qué alimento usted le recetaba a la parturienta? La sopa de caldo De- de gallina, Caldo de gallina. caldo de gallina. Y dígame una cosa, además de caldo de gallina, ¿no decían que había que estar y que 40 días acostar sin dar un tajo? Bueno, pero imagínese usted. Porque ahora dan a luz y la echan a caminar inmediatamente. Antes había que tenerla y que 40 días caldo de gallina o sopa de paloma. Sí. Ajá. Pues y comía otras, después iba comiendo Poco a otras más poco. comida, Poco a sí. poco. Café con leche, Usted se... y leche. ¿Como cuántos partos después usted más? ¿Usted recuerda? Después del primero. Después del primero. Bueno, pues mire, no le puedo dar el número porque fueron 34 años que yo estuve, 34 años. donde que había casa, que habían 10 y todos eran pasados por mis manos. ¿Puede decir usted cómodamente que atendió a más de 1000? Bueno, mire a ver. Imagínese, Habían veces que eran guares. Ajá. También. Y dígame una cosa, en un día llegaba a atender más de una... Bueno, si venía temprano de uno, podía atender el otro. Y ahora se le echa a los ojos, ¿verdad? A los niños, usted que... Sí, ¿qué es lo la- que el se le nitrato. echa? Nitrato al Nitrato de 1%, plata. Al una 1%. gota en cada ojo. ¿Y antes qué le echaban? ¿Se le Nada. echa? Nada. 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 Y todo el mundo veía. Y todo el Nada. mundo... De lo Ay. que vi- de lo- Pero hubo también, sí, de eso vamos a hablar cuando lleguemos a la otra parte. ¿Y qué paga recibía usted? Bueno, ¿Cómo? Nada, nada. las gracias. Las gracias. ¿Y usted tenía que irle a hacerle su visita después? Sí, después se iba a visitarla porque Ah. había que ver en qué estado estaba la Ajá. madre y el hijo. Usted habló del petate. Oh, sí, ¿Y qué es fue el petate? antes. Bueno, no, si yo mientras más lejos nos Antes. vayamos mejor, porque este Sí, programa se llama así un mismo hace petate. muchos años. Un petate, una estera. O sea, una silla, ¿qué? ¿Qué? El petate. Ajá, ¿qué? Una... Eso es hecho de esto, de esta paja. Ah, de sí, la sí, paja sí. de que tiene usted la Ajá, esa, pero como- más eso ancha. es como un... Ancha. Ajá, ancha. ¿y cómo hacían? ¿Se sentaban ahí? Pues ahí se le ponía una sábana, una colcha o Ajá. algo, lo que se encontrara. ¿Y la soga? ¿Para qué era la soga? ¿Qué La es? soga era para poner allá de la cumblera. ¿De qué es la cumblera? del Ay, estante. Virgen Santa. Mire, La mire. cumblera es como una viga arriba. Sí, Ajá, entonces ya nos ese vamos tirante, entendiendo. Ese tirante que cruza así. Ajá. De ahí amarraban Y una ahí se soga. amarraba la ¿Para qué soga. era la Yo soga? no llegué a eso, pero mi mamá sí. Ajá. De ahí amarraba la soga y entonces ella hacía la fuerza. La fuerza Ahí. de la soga. Ahí. Para Pa- hacer la fuerza. pa' pujar, vamos a Sí, decirlo sí. como se Pues decía en antes, ese y este estado. programa es de hace muchos años. Seguro. Entonces agarrarle la soga Ajá. ahí, la comadrona o la partera decía, jale y puje. Ajá. Y ahí venía él y resultaba la situación. Ahí, Virgen Santa. Está sentado. Eso está interesantísimo, interesantísimo. Pero ¿cómo hay que Y decirlo? para el dolor, porque después que daban a luz, yo me imagino, digo yo, que se quedaban algunos. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Dolor dijano es? ¿O? Entuerto. Entuerto. ¿Ves? Si yo estoy bien enredado, como yo no he dado a luz, este programa lo debe haber hecho pues una mujer, no yo. Pero vamos a ver, mejor, más gozan ustedes. Entuerto. Entuerto. El que mencioné antes es otra cosa. Dicta cielo, Bueno. ¿no? Entuerto. Y para los entuertos, ¿qué les recomendaba? Bueno, se le daba una taza de jengibre. Una tacita de jengibre. Sí. Entre otras cosas, yo me imagino que usted es del área de Toa Baja, ¿verdad? No, Yo del no, área. del área. Cada pueblo tenía su librito para, Sí. para atender los dolores y Sí, todas esas sí. cosas. Y cuando se trancaba el dominó, que había problemas con la placenta, que venía una hemorragia y demás, ¿qué hacían ustedes? ¿A quién recurrían? Bueno, pues entonces había que ir a la autoridad mayor. El doctor. Al médico, seguro. Había que salir corriendo con ella en una hamaca. Échalo en la hamaca y parte con ella por ahí, por
Se hizo lo que se Camino. pudo, se hizo lo que se pudo. Sí, De ahora en adelante se ya hizo. yo no me meto mano en esto, ya esto tiene que bregar la autoridad Sí. máxima, como decía Eso es ella. el deber. Ajá. Ya sé, Y, de que- y si se trancaba el parto, que no venía, como sucede, que llevan a una que va a dar la luz y a veces, como hoy día pasa y pasan 3 días y no da luz. 3 y 4 días. ¿Y qué hacían también. ustedes? ¿Qué métodos utilizaban? Bueno, pues, si se veía Ajá. que la criatura estaba viva, Porque ahí dicen, no dilata, no dilata. ajá, Pero antes no, no. sabían de eso, de No. dilatar ni nada de eso. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cuál era el método? Lo que se hacía era que si se sabía que mientras la criatura estaba viva en el vientre, Ajá. pues se esperaba. ¿Y cómo usted sabía si estaba viva? ¿Le pegaba el oído? Ah, y para eso se Y lo palpa, tocaba, se sí, palpa. si se movía ya estaba viva. Sí. Ajá, y entonces, ¿qué hacían para acelerar el parto, para que naciera, si no nacía como debía? Que somos, me imagino, ¿no? Sí, ¿Somos se de le, qué? ponían, se le ponía paño caliente Paño en la espalda. así, Ah. y en el vientre. Y de no, pues se seguía Bregando. a él, bregando hasta que estuviera. Ajá. Ahora, si se palpaba y si se tocaba y no se sentía nada, ningún movimiento de la criatura, Ajá. pues ya se sabía que esa criatura estaba muerta. Y ya había que ir a la autoridad Había mayor que también. ir a- Ah, bueno. Vamos a seguir bregando, mis queridos amigos, y voy a presentarles a otra de las invitadas, doña Juana Ambrosia Cruz, de Toa Baja. Buenas noches, doña Juana. ¿Usted me pudiera contar cómo se inició usted en los menesteres de partera o comadrona? Es tan curioso el caso que me tocó a mí. Me interesa, vamos a ver. ¿Cómo fue que usted se inició? ¿Cuál fue su primer parto? Mi primer parto tenía yo como 16 años. Una niña. Entonces estaba con una tía mía política y a ella le tocó eso. Ujú. Entonces ella se quejaba y se tiraba para allá y para acá. ¿Pero qué le pasa? Ay, sóbame por aquí, sóbame por allí. Y yo no encontraba qué hacer. Su Entonces, mamá no era comadrona ni partera, ¿no? mi tía. Su tía. ¿Usted había visto algo? ¿Sabía algo? ¿Se imaginaba? ¿Le habían contado o no Era- sabía nada? Decían que uno lo tenía por aquí, no sabía uno Que nada. tenía a los nenes por aquí. Y así fue usted el primer parto, creyendo eso. Y creyendo eso. ¿Y qué usted hizo? Cuénteme, ahí viene. Pues cuando vi que ella siguió haciendo fuerza, pues, Ajá. y ella se destapó, entonces fue que yo vi algo. Pues yo creía que en vez de la criatura, como era un nene que venía de nalga, pues yo creía que eran las tripas. Yo decía, ay, no puje, que se le salen las tripas. Ay, así fue como usted se inició. Pero pudo salir adelante. Esperé hasta que salió, cuando salió que lloró, ella me dijo, limpia la boca, y entonces le limpié la boquita y todas esas cosas. Mira, ahí en esa cajita hay un cordón, amárrale el ombligo. Ay, Virgen, sí, las mismas madres sabían, ellas mismas también sabían. ya Porque sabían, no, tenían. sí, ajá. Y usted pues procedió. Lo tenía, pero como esa era una, entonces mandaron una señora que se llama Mazú, que era la que cortaba ombligo por allí, para allá y para acá. Ajá. Y cuando llegó ella, pues me dijo, ay, saquen a esa muchacha de ahí. Y entonces ella le dijo, ¿qué va a sacar si ella fuera que cogió esta primera? Ah, pero ¿qué? ¿Venían dos? Eran gemelos. Entonces salió en la primera y La ajá. otra después. Ay, Virgen Santa. Casi usted- junta, llegando a la Se inició usted con llegando un a la- double header. Un doble partido para iniciarse en el guiso. para iniciarme. Y salieron bien las dos Ay, criaturas, gracias, perfectamente una bien. Y de ahí nación. en adelante usted cogió nombre y toda la Una que iba a dar a luz una llamaba nación a más. doña... Entonces a doña Juana. entonces yo estaba averiguando, porque entonces reuní todas las muchachas del barrio y le dije, mira, decían que las mujeres tenían los hijos por aquí, embuste. Es que los evacuan. Mire para allá, fíjense ustedes la inocencia de aquellos tiempos. Una niña de 16 años, tener que asistir a otra dando a luz con la sola y única creencia de que los hijos se tenían por aquí. Oigan eso. Porque Qué eso era- maravilla. eso ¿Y era lo como a que- cuántos usted atendió después? Bueno, después seguí averiguando todos los sitios donde había una que, como ellas esperaban y eran fuertes, cuando había una que yo veía que lo echaba y no había llegado a Comaroba todavía, pues ya yo sabía que estaba la cajita, iba ahí. ¿Cómo que cajita? Además, la ¿Dónde? cajita, una cajita que tenía yo con la ropita y ¿Cómo los así bebés. que? Ah, sí, con la ropita. ¿Y qué llevaban ustedes más o menos cuando ya Nada. cogían experiencia? ¿Una tijera? Bueno, nada, no llevábamos nada, hasta que no tuvimos clase no llevábamos nada. Bueno, yo quiero decirle que en eso yo las primeras comadronas que Ah. se iniciaron
nos contaban a nosotros que Ajá. lo que llevaban era, ellos llevaban unas sayas plegadas con bolsillo, Ajá. ahí llevaban una tijera, en el otro lado llevaban la mascadura, porque ellas masticaban tabaco y lao. Mientras operaban, eso era... Exacto. En lo que... Ay, Y entonces mire. esa tijera, Sí, sin para los esterilizarse, nervios, la mascadura era para tranquilizarse, era un y tranquilizante. entonces la tijera le cortaban el ombligo y se la amarraban con un cordón de saco, con lo que encontraban. Con cualquier cosa que se encontraba. Ay, y así vinieron al mundo miles y miles de criaturas. Caramba. Pues vamos a seguir adelante porque todavía hay muchísimas cosas en este programa de hace muchos años. Hoy estamos en charla plena y espontánea con las comadronas. Y déjeme decirle Ajá. que esa es la misma causa de las muertes de niños por tétano infantil. En los comienzos hace muchos años. Por eso es que queremos venir a un poquito más acá y por eso de eso vamos a hablar. Pausamos brevemente. Bien, y mis queridos amigos, seguimos en hace muchos años en entrevista y charla con las comadronas, que es el tema de hoy. Doña Juana, la persona que estábamos entrevistando hace algunos segundos, tengo entendido que usted atendió en una ocasión un parto donde le nacieron trillizos. Nacieron trillizos. ¿Para qué época fue esa? Ya yo había cogido las clases de... Ajá. Ya yo estaba cogiendo las Ah, clases. ya usted había entrado ya más profesional. Eso fue por ahí por el 38, una cosa Por así, ahí ya. más o menos. Y ya ¿Y yo tenía- recuerda usted alguna experiencia simpática, agradable que usted tuviera mientras fue comadrona? Algo así que le trae recuerdo y que siempre se acuerda de eso. Bueno, pues cuando eran esos 3, pues nació uno como a las 8 de la mañana y quedaba la barriga, porque yo lo vi, ella me mandó a buscar y yo le toqué la barriga. Y entonces había muchos nuditos. Y me fui al doctor Rodríguez y le dije, doctor, la señora me mandó a buscar y yo la toqué y tiene más nuditos en la barriga. Entonces me dijo, ¿no serán 2? Y yo le dije, mire. Entonces me dijo, no. Yo dije, doctor, pero es una cosa seria, tiene muchos nuditos en la barriga. Entonces, como cuando se veían mal, había que llevarla a la 22. Entonces me dijo, llévate este papel y si por casualidad es una cosa particular que tú ves y no entiendes, te la monta en un carro y te la lleva para allá para la 22. Entonces cuando nació ella se quedó más contenta. La casa era un pedacito de casa así, con piso ahí y lo otro era sin piso. Estaba la mamá de ella y yo le dije, le queda más en la barriga y ella dijo, ay, se cayó. Y entonces le dijo a la que estaba teniendo ahí, adiós mamá, si yo soy que no voy a parir, no te apures. Y vinieron los otros 2. Y vinieron nosotros después como a las 10:30 de la mañana empezaron los dolores otra vez, porque esos dolores se aguantaron. Entonces empezaron los dolores la otra vez, ni sangraba ni nada. Después como a 10:30 empezaron los dolores. Siguió los dolores y allá como a la 1 tuvo uno. Y como a la 1:30 el otro, enseguido ahí detrás. Y usted ahí con ella Y todo yo el ahí tiempo. esperándola. Entonces después se tardó un poquito, lo que yo eché el otro para allá, el otro lado, porque casi juntos salieron los 2 y aquello no había comunidad. Por lo menos ya estaba en la cama, que no estaba en el piso como antes. Ajá. Entonces cuando lo atendí así vino esa placenta, que esa placenta era grandísima, así era como si hubiera sido un árbol con 3 pedazos para los lados. Vino la placenta de todos los 3 juntos. Qué fantástico. Ay, después todo ese canto, yo dije, ay María Santa, me asusté un poquito porque como no estaba tan... La placenta se enterraba, ¿verdad? Sí, la placenta se enterraba. Así se acostumbraba a Que hacer. hacía hoyo por allá. Y para alimentar esos 3 muchachos, porque ¿qué año fue ese más o menos? Como el 38. 38. Se acostumbraba en su época generalmente a amamantar a la Sí. criatura, ¿no? Se daba pecho. Porque últimamente se está recomendando que sea la madre la que le dé de comer a su Sí. hijo, porque Siempre dicen que eso pues... se le daba el pecho y después pues se preparaban botellitas y se le daba leche, mitad de agua y mitad de leche. ¿Es cierto vaca. que había gente que amamantaba a los hijos de otros? Sí, tenía así. Yo amanté uno cuando yo Se tenía llama un Ah, niño. usted, ¿cómo? Nodriza. 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 ¿Existían aquí en Puerto Rico esa gente? Y la vecina, cuando la vecina se iba, la mamá, la otra que tenía a su muchachito, le daba pecho al otro, lo que la mamá venía.
En cuanto a eso que ella Ya. dice, déjeme decirle, Ajá, dígame. que en cuanto a esa, ella dice que se le preparaban botellas. Ah, Eso quiere decir que le daban alimentación completa, ajá, le dan el pecho y le daban ajá, leche, ajá. alimentación complementaria. Complementaria. Y entonces usted llegó a alimentar el hijo de otra. Y hubo casos donde una vecina, que las dos estaban atendiendo, tenía que salir y le decía, dame el pecho tú en lo que yo voy, que cuando yo tenga que salir, o tú tengas que salir, yo le doy el pecho al tuyo. Es una combinación de pichicacha. Definitivamente no puede ser otra cosa. Esto es interesantísimo, interesantísimo. Pues así lo hacíamos. Y ustedes cobraban por esos servicios, ¿verdad? Llegó el momento... Antes no se cobraba nada. Antes porque no, antes era por el amor al arte. Antes Comay y el muchacho madrina y ya está. Entonces usted tendrá miles de ahijados. ¿Y después cuánto más o menos le daban, acostumbraban a darle? Aproximadamente, ¿no? Más o menos. Después le daban de acuerdo con la situación porque que todo el mundo era pobre. Ah, antes todo el mundo Algunos era pobre. siempre guardaba sus 2 o 3 pesitos y después la gallinita y el racimo de plátano y se Pa- emparejaba. Entonces, par de pesitos, una gallinita y un racimito de plátano. Una eso. llena y una vacía. ¿No? Y había quien decía también, no tengo No este tengo vaso. nada. Y se iba. Y a veces ya tenían que darle. A veces yo tenía que llevar, a veces yo tenía que llevar de ahí para allá, a casa, Ah, a la claro. casa de ella. Entonces usted de su casa muchas veces cuando veía que el caso era meritorio, pues usted cargaba con su Cargaba de latita de allí para allá. galleta y su potecito de Chocolate y leche, de esas chocolate y demás. cosas. No. Qué bien. Bueno, pues yo creo que hemos llegado a doña Cándida Carrillo, que es la instructora y supervisora de Comadrona. ¿Han escuchado? ¿Qué era? Sí, todas eran o fueron, pero siguen siendo para mí comadronas, porque imagínense ustedes, no, ese certificado que Dios les dio, porque definitivamente ustedes tienen que haber sido enviadas de Dios para traer a sus criaturas al mundo, ya que en aquella época, pues los doctores, pues primero en Puerto Rico no abundaban y segundo, pues no se dedicaban a eso. Le iba a preguntar, ¿había competencia? ¿Se resentían los doctores de que ustedes hicieran una labor que era más de un doctor que de una comadrona? No, porque al principio como no se dedicaban los médicos al parto, eso es cuando el tiempo de ellas. Lo agradecían que alguien hiciera el trabajo de ellos. Pues vamos a llegar, ¿cuándo llegó ese programa? ¿En qué año fue que llegó el programa donde dijo usted que fue la doctora? Bueno, en el 1932, siendo el doctor Fernós Ajá. comisionado de Sanidad. Ujú. Y le voy a decir, este programa empezó cuando el nuevo trato, que se vino dinero de allá. Y entonces se creó el negociado de higiene maternal infantil. Ajá. La doctora Robel, una mujer muy inteligente y muy dinámica, fue su primera directora. Magnífico. Y fue en ese tiempo que el doctor Fernós le dijo, doctora, si usted consigue acabarme con esta comadrona en 20 años, es una gran cosa. Digo, acabar con las comadronas Con la comadrona que no estuvieran supervisadas y no Que no tenían conocimiento, no no tuvieran de nada. conocimiento, o sea que no era eliminar las comadronas, sino más bien darles el adiestramiento necesario para que hicieran su labor en una forma lo más científica posible y lo más higiénica posible. Pues el doctor le dio 20 años y en 15 años la doctora pudo controlar las comadronas en Puerto Rico. Y ya para el 1932 al 33, la doctora Robert hizo un viaje a todos los estados del sur, Alabama, Georgia, para ver cómo se desarrollaba allí el programa de comadronas. Y vio que era similar al de Puerto Rico, porque las comadronas allí trabajaban en la agricultura, en la caña, y de ahí salían a hacer partos. Así que era el mismo problema que teníamos en Puerto Rico. Y ese programa lo adaptaron a Puerto Rico. Entonces, cuando vino la doctora, fue que organizó las comadronas auxiliares en Puerto Rico, Con fondos federales. con fondos federales. Bueno, los fondos federales vienen ayudando hace rato, porque parece que aquí todas las cosas nuevas siempre tuvieron que venir con fondos Entonces, federales. quiero decirle Ajá. que el programa... Yo creo que yo nací con fondos federales también. A lo mejor, Sí. Ajá. que en este programa, cuando se empezó, la doctora nombró 12 enfermeras comadronas a través de toda la isla para localizar todas estas comadronas. Se les daba clases en... Entonces se traían al pueblo. Ah. Muchas veces le damos las clases en las iglesias, en las escuelas, donde había sitio, porque entonces no había unidades de salud pública,
lo único que había un inspector de sanidad en una oficinita, de manera que nos íbamos a las escuelas, a las iglesias, y ahí se empezaron a darle clases a estas comadronas. Y entonces, una vez pasaban el examen, se les daba el Se les dio un certificado. entrenamiento donde se les daba la teoría y la práctica. Dice usted que murieron muchos de estos partos. Entonces, ¿verdad? sí, una de las causas por lo cual este programa se quiso empezar fue porque en Puerto Rico las muertes por tétano infantil eran considerablemente altas. Altas. Y las muertes. las muertes maternas por fiebre puerperal y la incidencia por oftalmia neonatorum. ¿Y eso qué es eso? ¿El mamía? Pues ya les voy a explicar. Oftalmia neonatorum. Eso tiene que ver con los ojos. Exacto. Ceguera. Entonces, cuando ellas vinieron, una vez ya terminado el curso, le preparamos un maletín con todo el equipo necesario. Ya llegaban con su plante, ¿entiende? Con su maletincito. Ahí en ese maletín había tijera, cabulla o cordón umbilical, gasa esterilizada, nitrato de plata al 1%. Y entonces, para los ojos, el nitrato de plata al 1% para los ojos. Las primeras nociones que tuvieron ellas fue de esterilizar. Aprender a saber lo que era asepsia, lo que era higiene, lo que era limpieza, ¿entiendes? Antes se hacía por instinto. Y entonces, una vez que ellas tuvieron su entrenamiento, pues se les otorgaba el certificado una licencia y se les llamaba auxiliar. Comadrona auxiliar. Y desde entonces que existen las comadronas auxiliares en Puerto Rico. Y fíjense ustedes. Y hasta, le voy a decir una cosa, hasta el 1940, las comadronas en Puerto Rico estaban haciendo el 80% de los partos ocurridos en Puerto Rico. Oigan eso, el 80% de los partos que se hicieron entre los años del 40, del 30 al 40, el 80% fueron hechos por comadronas. Y el 20% por comadronas graduadas y médicos. Y el 20%, el otro 20% por comadronas graduadas y médicos. Usted era comadrona graduada. Graduada. Bien. Ahora déjeme decirle, una de las cosas que motivó este programa fue precisamente el acabar con el exceso de muertes maternas y de niños ciegos, porque nacían esos niños, no se le da ningún tratamiento profiláctico de los ojos. No había casas estériles ni cordón para los ombligos. Ya ahí la paga mejoró. Sí, ya era otra cosa. Mire, como dice don Cholito, mire. Ya cobraban las comadronas. Ya cobraban. ¿Cuánto cobraban por un parto? Bueno, de acuerdo con todavía de acuerdo. Según usted veía el panorama económico del paciente, pues usted hacía una tasación y también de cachete. Bueno, en este tiempo ya las comadronas ya estaban un poquito más civilizadas, la gente también, y llevó a comadronas que cobraban 25, 15, 10, según... Oigan eso, 25, 15 y 10 dólares por un parto, según el paciente. Usted sabe, las comadronas de allá del campo. Estaban un poquito más bajitas. Esas seguían con la gallinita y el par de pesos, la docenita de huevos y uno que otro cabrito. Pausamos. Y vamos a seguir adelante con el tema de hoy, de hace muchos años, las comadronas. Comenzamos una vez más la charla en el tema de hoy, de hace muchos años, las comadronas. Y bregábamos en este instante con doña Cándida Carrillo. Doña Cándida, usted me dijo que una vez, a través de estos programas federales, y en las unidades de salud pública se entrenaron en una forma científica las comadronas, la incidencia de muertes, tanto de niños como de parturientas, pues todo eso bajó considerablemente. Y la incidencia de ceguera en los niños también bajó considerablemente. Tenían un auge de que, como usted muy bien dijo, del 80% fueron atendidos por ustedes, ¿no, verdad? Y digo yo, ¿a qué usted cree que se debió que fue disminuyendo el uso de las comadronas si estaban tan preparadas y estaban adiestradas para atender tan bien a los niños? ¿A qué usted cree que se debió? Pues sencillamente, este programa se empezó con el fin de tener personas mejor preparadas. De entre las dos cosas malas, se cogió la mejor, que era traer a la comadrona, entrenarla para que hiciera la labor mejor.
Pero, ¿a qué se debió que de momento fuera Pero decreciendo? sí, Ajá. lo que pasa es que tenía que admitirlas estas comunas tal cual eran, porque no había otro medio, no habían hospitales, no había centro de salud, no había nada de eso. Y entonces pues todos los espacios estaban en manos de ella, de manera que lo que teníamos que hacer, entre dos cosas, la menos mala que escogió la doctora Robert fue entrenar todas estas comadronas, que eran comadronas, traerlas, a entrenarlas en las unidades de salud pública, para que ellas pudieran hacer una mejor labor. Correcto. Y disminuir las muertes por tétano infantil, por por madre, la muerte de madre y la incidencia por otalmia neonatorum. Pero y luego, la prueba de ello es que disminuyó por completo, que las estadísticas lo dicen. Lo demuestran. Yo no estoy autorizada a darle las estadísticas. Sí, pero el hay que Departamento de entenderlo Salud así, es lógico está. que así fuera. Ahora digo yo, fue que entonces los médicos, los obstetras invadieron el terreno de las comadronas, a eso es que quiero llevarla. Y la sacaron de carrera y hoy día escasamente, yo creo que el 1% nace por comadrona, porque hay todavía quien tiene por una necesidad de que nacer. ¿Existen comadronas todavía? Existen, pero apenas trabajan, casi no trabajan nada. Casi no trabajan. Entonces, pero la idea no es de la doctora, era precisamente, o la del Departamento de Salud, que pudieran mientras haber hospitales donde estas mujeres pudieran dar luz, pero como no la habían, tan pronto se abrieron los primeros centros de salud, se mandaban a los centros a dar a luz. Y desde luego, entre las cosas que enseñaban era que no necesariamente había que dar a luz en el piso, como todas querían antes, ¿verdad? Entonces daban a luz en una cama, ¿no? En una cama. En la cama. Y no había, y la soga, se eliminó la soga. Y el petate. Eso Ajá. fue de lo primero. Y entonces, para aquella época no existía la penicilina. ¿Cómo se combatían las infecciones que son tan propicias en los partos? Bueno, ¿Qué tipo de medicamentos? Vamos antes a la parte de... Sí, ¿cómo no? ¿Cómo combatían ustedes las comadronas de hace muchos años cuando ustedes notaban que había fiebre, signo de que había alguna infección? ¿Qué tipo de medicamentos le daban ustedes? Eso era para los médicos. Ellos no tenían El médico que conocimiento. fuera. Sí. El médico. Pero ¿y para bajar la fiebre? ¿Ya no daban algo, no? Le daba tisana de eucalipto. Ahí tiene. Ella le daba tisana. ¿Y qué eran las tisanas? Eucalipto es un palo. Sí, con la hojita muy olorosa, muy aromática. ¿Y cómo se la daban la tisana? ¿Cómo era eso? Servía Ajá. el agua y después se le daba sazonada. Le Bien. echaban nemoscat, era Ujú. una cosa que era Ajá. fuerte. ¿Decía usted? Malta con aceite verde. Ajá. Malta Con aceite verde. con aceite verde. ¿Para qué era eso? Para bajar la fiebre. Para bajar la fiebre. ¿Y el azufre que tanto se usaba? El azufre, eso era como para evitar alguna infección también. El azufre. Bueno, en los medicamentos más bien se hacía todo. Yo me acuerdo que era en el nombre, no me acuerdo, sino me han contado, no me lleven tan lejos tampoco. A mí. Digo, todo en el momento, todo el mundo se persignaba, ¿no, verdad? Y en nombre de Dios, y todo el mundo, Dios nos ayude, y todo poniendo siempre a Dios por delante. Había Mucha religión, ¿verdad? Mucha fe. espiritualidad. Efectivamente. Cuando ustedes se veían en un caso de esos difíciles, pues apelaban al Dios Todopoderoso que les ayudara. Ese era la palanca, el médico que todos llevamos dentro. Correcto. Y ese alfiler que usted tiene ahí. Ay, eso es una mariposa. Ah, sí, pero yo creía que era algo, No, si ustedes se identificaban tengo por un alfiler. eso, hay un alfiler que las identificaba como Sí. comadrona, Nosotros, ella tenía una una- comadrona una auxiliar. cinta. Ajá, Nosotros teníamos unos como comadronas graduadas. ajá. Una cinta Ustedes tenían una cinta en el brazo. en el brazo, Eso fue a principio. insignia. a principio. Al principio se le puso una Una cinta que tenía una A y una C, que quería decir comadrona auxiliar. Comadrona auxiliar. ¿Recuerda alguna anécdota usted de su época cuando usted actuaba como Bueno, comadrona? en mi tiempo, cuando yo supervisaba las comadronas, se inició por un programa del comisionado de sanidad en la semana de la comadrona auxiliar. Ajá. Y en esa semana, pues, se traían todas de la isla San Juan y se llevaban, doña Fela las agasadas. Le daba la llave.
No, la llave tanto como no, eso no le daba. Pues la llave Ella le daba la llave a otras personas, pero las comadronas no se la daba. Ah, Y entonces pues ella le daba un almuerzo, un cóctel, si era por la mañana un almuerzo, si era por la tarde. Y ellas todas de la isla las traíamos a San Juan. Sí. Y pasaban un día muy agradable. muy agradable. Usted me estaba contando algo de don Rafael. Bueno, ¿Cuál fue? esa es una anécdota de don Rafael W. Ramírez. Esa se la vamos a contar tan pronto cumplamos con unos compromisos comerciales que tenemos. Y vamos a ver de esa simpática anécdota que nos tiene. Bien, doña Cándida, quedamos en una anécdota que usted me iba a narrar. Pues sencillamente, yo creo que usted conoció a don Rafael W. Ramírez, que fue historiador de la capital, ¿verdad? Historiador de nuestra ciudad capital, una gran persona. En una de las semanas la comadrona lo clasificamos como comadrón clandestino. Adiós. Porque él nos contó que estando él en el campo de profesor, una señora dio a luz y no había quien le cortara el ombligo, y él cogió un machete y le cortó el ombligo y le amarró con un cordón. Entonces pues usted era comadrón clandestino, usted tiene que coger clase. Y entonces le regalamos un maletín y le pusimos el alfiler de comadrón. De comadrón auxiliar. Yo me imagino que muchos maestros tuvieron allá en los campos, allá en la Cínsora, como dicen, que servir de comadrones y de curanderos. Porque ustedes saben que el maestro en el campo era el psiquiatra de hoy, era el alcalde en el campo, era el cura, era el sabelotodo y era el hombre de la confianza del barrio allá en el campo y en la ciudad también, Pero para los maestros tenemos un programa aparte. A ustedes en el día de hoy, en esta noche, nosotros nos hemos honrado en traer a las comadronas de Puerto Rico, como dije, esas héroes anónimas que tanto hicieron y que tanto laboraron, tantos millones y millones de puertorriqueños trajeron al mundo con esa habilidad, con esa cosa que Dios solo les dio, a través de sus manos, pues traer las criaturas al mundo. Nos sentimos muy honrados en haber traído a este programa de hace muchos años como tema de la noche, las comadronas. Que Dios las bendiga a todas. Gracias. Nosotros nos sentimos muy complacidos de haber podido traer esta información que quizás muchas personas no la conocían. Yo me imagino que sí. Hasta el próximo viernes, amigos, en otra audición de hace muchos años.